Vamos a referirnos al melanoma maligno. Es un cáncer de gran gravedad, quizá el más maligno de toda la economía. Pero además tiene una incidencia grande. Antes se pensaba que esa incidencia era debido a un diagnóstico mejor, pero en este momento las incidencias, las estadísticas señalan que es un cáncer que está aumentando en incidencia. Y hay algo más. La vida del enfermo depende del primer médico que vea al paciente. Por ello es de tanta importancia el conocimiento del tema por el médico general. ¿Qué es un melanoma? Un melanoma es el cáncer del melanocito. El melanocito es una célula que tiene unas enzimas o diastasas, especialmente la dopa oxidasa, que transforma ciertos aminoácidos en melanina, que es un pigmento negro. Por eso que el aspecto clínico de este tumor es casi siempre negro y se llama por el vulgo el cáncer negro. ¿De dónde viene esta célula, este melanocito? Deriva de la cresta neural. ¿De dónde vienen además células simpáticas, células de envoltura de los nervios? ¿Y a dónde va? Ese melanocito se dirige a la piel, a las mucosas, los ojos y a las meninges. Por eso que si nosotros encontráramos un melanoma en el hígado, sería metastático, no primitivo, porque solamente sería primitivo en piel, en mucosas, en ojos o en meninges. La nomenclatura de este tumor no ha sido siempre buena. Por ejemplo, algunos solían llamarle melanosarcoma. No es un sarcoma, porque no es mesenquimal, deriva de cresta neural. Otros llamaban melanocarcinoma, tampoco es un carcinoma, no es una lesión epitelial. Otros llamaban melanoepitelioma, que sería la misma cosa, tampoco es correcto. Algunos denominaban melanoma maligno y se sigue denominando melanoma maligno. ¿Por qué? Porque en cierto tiempo, y todavía se conserva, en algunos trabajos figura melanoma como sinónimo de un nevo celular melanocítico. Entonces, por eso que se agrega la palabra melanoma maligno. Pero nosotros vamos a seguir llamándole melanoma y entendiendo que nos estamos refiriendo al melanoma maligno. Y hay otro término que tampoco es correcto por dos sentidos. A veces se llamaban nevocarcinomas. Si el melanoma no siempre nace sobre un nevo melanocítico y además no es un carcinoma, de manera que en esos casos estaba mal llamado porque no era un nacido sobre nevo y porque no era un carcinoma. Por fin, hay otra denominación. Cuando el melanoma aparece en los chicos se puede llamar melanoma juvenil. El melanoma juvenil no es un melanoma maligno. El melanoma juvenil es otra cosa, es un nevo muy especial que después vamos nosotros a mostrarlo. Hay tres maneras principales de que aparezca un melanoma en la piel. Tres aspectos clínicos con características histológicas que serían los siguientes. El lentigo maligno de Hutchinson, el melanoma extensivo superficial y el melanoma nodular. Vamos a ver qué significado tienen cada uno de estos melanomas. El lentigo maligno de Hutchinson fue descrito el siglo pasado y se llamó también melanosis precancerosa de Dubreuil. Los franceses lo describieron con este nombre y le llamaban precancerosa porque pensaban
que después de esa lesión aparecía el verdadero cáncer. Ya vamos a discutir este aspecto. Pero el hecho que ya hay que señalar que recién en Estados Unidos se empieza a hablar mucho de este tipo especial de melanoma allí por el año 50. Era conocido ya en el siglo pasado y era conocido por los franceses, pero en Estados Unidos recién se le empieza a dar la trascendencia que tiene por ahí por el año 50. Vamos a mostrar un caso típico. Aparece, tiene un aspecto de una mancha con dos tonalidades, pardo oscura, pardo clara. A veces aparece alguna manchita blanquecina porque involuciona espontáneamente. Se localiza casi siempre en la cara. Puede aparecer en las manos, puede aparecer en los pies, y en algunas otras partes del organismo, pero prácticamente se ve en la cara. Y se ve en mujeres de edad. Son de sexo femenino y mujeres de edad. ¿Y qué pasa con este lentigo maligno de Hutchinson? Sigue así durante mucho tiempo, confundido a veces con una mancha seborreica, aparece en personas de edad, hasta que por fin en algún momento determinado, después de un crecimiento que llamamos radial, porque es en superficie, aparece un tumorcito negro sobre esta mancha que acabamos de describir. Y ese tumorcito ya el melanoma quiere infiltrar, pero ese tumorcito a veces pasa un tiempo largo hasta que ese melanoma dé la metástasis regional en la cara, por ejemplo, a nivel del cuello. Y esa metástasis regional localizada queda durante bastante tiempo hasta que por fin se generaliza, como pasa en la mayoría de los melanomas. Veamos ahora otro caso. Más o menos el mismo aspecto, la misma mancha con las dos tonalidades de pardo. Y veamos este otro caso. Este es muy interesante. Esta señora nos llegó a nosotros en ese aspecto, con esa mancha, más un tumorcito, más unas lesiones cicatrizales. ¿Qué había pasado con esta enferma? Que la habían, cuando aparecían los tumorcitos sin hacer biopsia, lo coagulaban la mancha, volvía a reaparecer, hasta que cuando llegó a nuestras manos hicimos el diagnóstico correcto del lentigo maligno de Hutchinson. Miren este otro caso. Acá ya es un lentigo maligno donde está la mancha, pero ya hay un gran tumor negro, es decir, que la lesión ya es muy infiltrativa. Y miren este otro caso. Fíjense que la lesión no es negra. Hay una mancha oscura, pero la lesión en el centro es blanca, porque hay melanomas amelanóticos, melanocitos que no fabrican melanina. Y hay, además de estos aspectos clínicos, algo muy particular, que es la histología de este tipo de melanoma. Veamos esta histología. Hay una hiperplasia de melanocitos dendríticos que están formando tecas y que están por ahora en la epidermis. Pero hay algo que interesa también. A pesar de parecer tan superficial porque está en la epidermis, fíjense en este otro histología donde está tomado los anexos. Quiere decir que si nosotros dijéramos, bueno, es tan superficial que está en la epidermis y vamos a hacer una coagulación superficial, no, porque es más profundo, porque está metido en los anexos. Este tipo de melanoma quizá sea de todos el menos maligno, Y pasamos a describir el segundo tipo al que nos hicimos referencia antes, el melanoma extensivo superficial o melanoma palletoide de McGovern. ¿Por qué se llamó palletoide de McGovern?
porque histológicamente aparecen unas células claras que recuerdan al Payet de mama. ¿Qué aspecto clínico tiene esta lesión? Veamos un caso. El aspecto es de una mancha algo más levantada que la que acabamos de ver el lentigo maligno, algo más elevadita. Tiene a veces no solamente distintos colores de pardo, sino color azulado, porque el pigmento es un poquitito más profundo, color rojo porque hay una vascularización, un color blanquecino mezclado con ese color parduzco, porque involuciona también espontáneamente en partes, como involucionaba el lentigo maligno de Hutchinson. La localización de este tipo especial de melanoma se hace particularmente en el dorso, en los hombres y en los miembros inferiores, piernas, en las mujeres. Es de una frecuencia muy grande. Mientras el lentigo maligno de Hutchinson su frecuencia era de un 12% aproximado, acá hay un 65% aproximado en relación a los otros tipos de melanoma. Y la edad ya no es en personas viejas como el lentigo maligno. Acá son personas más jóvenes, entre un promedio de entre 50 y 59, un promedio de 50. Y el sexo es un poquito más en los hombres que en las mujeres. Recordemos que el lentigo maligno era más en las mujeres que en los hombres. ¿Y qué evolución sigue esta lesión? Bueno, es más agresiva que el lentigo maligno. Su crecimiento es, si bien radial al principio, pero ya está tomando la capa papilar de la dermis casi desde un comienzo. Y a partir de ese crecimiento radial, entonces infiltra y hace lo que se llama un crecimiento vertical. ¿Y qué evolución tiene? Da adenopatías, ya veremos en qué circunstancias metastáticas localizadas, y después se puede generalizar. Y ya veremos más tarde la mortalidad de este tipo de melanoma. Veamos otro melanoma extensivo superficial, que tiene características, además de las descritas, en que se presenta en formas de arcos de círculo. Ese aspecto en arcos de círculo, esas manchas de distinta tonalidad, apenas elevadas, eso es lo que caracteriza a este tipo de melanoma extensivo superficial. Los arcos de círculo son bastante característicos. Y veamos este otro caso con un tumorcito central, y vamos a señalar ahora, además de los caracteres clínicos que hemos descrito, la histología. Hay una hiperplasia de melanocitos, pero mientras en el lentigo maligno esa hiperplasia de melanocitos era dendrítico y en la capa basal, acá son epitelioides o son células de tipo payetoide y toman toda la epidermis, y cuando ya hacen un crecimiento inicial toman entonces las papilas. Vayamos, nos falta otro de los tipos principales de melanoma. Hemos descrito el lentigo maligno, hemos descrito el melanoma extensivo superficial, que en sigla se denomina MES, melanoma extensivo superficial. Y vamos a ver ahora el otro tipo, el tercero, que es el tipo nodular. Aquí ven un tipo nodular en el cuello. Es un tumor negro de distintos tamaños, casi sin pigmentación periférica, completamente diferente a los otros dos de otros dos aspectos clínicos, al MES o al lentigo maligno. Tiene una frecuencia, este melanoma, de un 15%. Recordemos que era un 65% en el MES, un 15%. Aparece un poquito más en el hombre, bueno, los hombres, y la edad es más o menos 50 años de promedio.
¿Y dónde se localiza este tipo de melanoma nodular? Puede localizar en cualquier parte de la piel, pero especialmente en la cabeza y en el cuello. Y acá tienen otro caso de melanoma nodular en la pierna y otro caso de melanoma nodular en el brazo. Y acá vemos una histología, pero acá vemos que hay una infiltración de todo la dermis, papilar, reticular superior, reticular inferior, es decir, que es un cáncer infiltrante inicialmente. No existe su crecimiento radial, superficial, sino que inicialmente hace un crecimiento infiltrante. La epidermis a veces es atrófica y en ocasiones ulcerada. Y hemos descrito los tres tipos fundamentales de melanoma. Hay otros tipos de melanoma, pero son derivaciones de esos tres tipos principales. Hay uno que es importante y que se llama melanoma lentiginoso acral. ¿Por qué se llama melanoma lentiginoso acral? Porque las lesiones se parecen al lentigo maligno, a veces al extensivo superficial, son de tipo negro, manchas melánicas, pero tiene algo particular. Acral, ¿por qué? Porque toma las extremidades, toma los pies y las manos, y se ve con frecuencia en las uñas, en el lecho unguial de las uñas, en la piel de los dedos, y también en las palmas y plantas, en cuyo caso se denomina volar. Volar, así se llama esta localización en palmas y plantas. Y que se distingue, además de donde lo vemos, de su localización, en que es muy agresivo. Fíjense que a pesar de a veces ser superficial, tiene una agresividad tan grande o casi tan grande como el nodular, que era inicialmente infiltrativo. Se ve en un 7-8% aproximado de los casos de melanoma, y en el 65% aproximado también se presenta como un lentigo maligno de Hutchinson, y en el resto, un 23% más o menos, como un melanoma extensivo superficial. Fíjense acá este lecho unguial. Estos casos son tratados muchas veces por panadizos. Se van abriendo, el enfermo se queja de que tiene molestia, dolor debajo de la uña, se van tratando como panadizos hasta que por fin la uña sola se levanta, se resuelve levantarla y aparece el tumor negro, como ven en este enfermo, en este caso. Y miren este otro caso. Está la uña, está una lesión negra y todavía hay, digamos, en el borde, aunque estuviera la uña, se vería un pigmento negro que se llama signo de Hutchinson. Es una, digamos, una pigmentación por fuera de la lesión visible. Y también a veces se confunde, como en este otro enfermo, con traumatismos, hematomas unguiales. Miren esto, parece un hematoma y no es un melanoma del lecho unguial, como les digo, de tipo agresivo, de tipo acral lentiginoso. Acá aparece la mancha en un dedo de la mano, también un melanoma lentiginoso acral. Y acá ven en la planta un melanoma que denominamos, como dije anteriormente, volar. Histológicamente en estos casos debe examinarse toda la pieza, porque por fuera de la lesión que uno ve puede haber, aún en parte sana, aspectos histológicos que dicen que hay algunos melanocitos que están por fuera de la lesión visible. Y a veces aparecen, si uno hace solamente una biopsia, puede aparecer una parte que no parezca un melanoma maligno, que parezca una lesión
o benigna o muy superficial, cuando en otros lados es más profunda. De manera que este es un tipo de lesión que debe examinarse con varios cortes seriados. Y además de su diagnóstico diferencial, con panadizos, con traumatismos, a veces se tratan como micosis, glomus. Nosotros hemos visto casos en que el enfermo le dolía y hasta un distinguido anatomopatólogo quería amputarse el dedo porque decía esto es un melanoma. Y nosotros lo vimos y pensamos que podía ser un glomus, y bueno, se levantamos la uña y abajo había un glomus. Por suerte no se hizo la amputación, y a veces hasta parece que fuera un cuerpo extraño que se haya metido allí, y bueno, de manera que el diagnóstico para los no entrenados suele ser bastante difícil. Este melanoma extensivo superficial, fíjense que a pesar de ser de este melanoma lentiginoso acral, fíjense que a pesar de parecer superficial y tener una infiltración radial, da mucha mortalidad. Un 50% de los casos en este estado inicial hay mortalidad, y cuando están en los dedos hay que tocar siempre los ganglecitos epictrocleares que pueden estar tomados. Ya nos vamos a referir posteriormente en otro video a los tratamientos de todas estas lesiones que estamos describiendo. Y pasemos a otro tipo de melanoma que hemos descrito en el año 67 con Abulafia, lo presentamos en un congreso y lo publicamos en el año 68. Fíjense el caso. Es una mujer que tiene en el labio superior una lesión que yo diagnostiqué como verruga seborreica. Pero le dije a Abulafia, mirá, hay una verruga seborreica, pero en un lado donde no suele haber verrugas seborreicas. Él la examinó, me dice, pero esto es un melanoma maligno. Digo, no puede ser, tiene hiperkeratosis. Los melanomas excepcionalmente pueden tener hiperkeratosis. Me dice, es un melanoma maligno in situ. Bueno, llegamos a ver otros casos y nos convencimos de la existencia de este melanoacantoma atípico, que le llamamos así, ¿por qué? Porque hay un melanoacantoma típico que describieron Mishima y Pincus, dos patólogos de Estados Unidos extraordinarios. Pincus es maestro de la patología, dermopatología. Entonces ellos decían que había una lesión que se parecía a una verruga seborreica, pero con muchos melanocitos dendríticos y con un acantoma, es decir, una hiperplasia de las células de la capa de Malpighi. Entonces le llamaban melanoacantoma típico, pero nosotros encontramos que ese melanoacantoma podía ser atípico, y así le denominamos con Abulafia. No ha sido muy reconocida esta forma por los que se dedican a los melanomas, pero algunos le han llamado melanoma verrugoso, ignorando, digamos, que fue ya descrito en el año 67 y publicado en el año 68. Vean otro caso de melanoacantoma típico en la axila, vean otro caso de melanoacantoma típico, y miren la histología. En esta primera histología hay un acantoma, hay una acantosis, pero miren en la otra histopatología, donde hay una proliferación atípica de melanocitos que son epitelioides. Y hay otras variantes de los melanomas. Por ejemplo, yo les mostré un caso en que había un tumor que era no negro, sino blanco. Y bueno, hay melanomas amelanóticos. Acá tienen un caso de melanoma amelanótico, una enferma. Acá tienen otro paciente con un melanoma melanótico, es decir, que no tienen pigmento. Y son graves, son más graves los amelanóticos que los melanóticos. Miren este otro caso. Es uno de el primer caso que vimos nosotros de melanoma amelanótico. Tenía dos nódulos y otros más, dos nódulos se ven, pero tenía otros nódulos más, que eran melanomas metastáticos. Y no aparecía el primitivo.
No sabía por ningún lado dónde podía haber estado el primitivo. Y fíjense acá dónde lo encontramos en esta otra fotografía de ese mismo caso, como la encontramos en el surco interglúteo y que parecía una lesión papilomatosa, en ninguna forma también era melanótico. Amelanótica, las metástasis, amelanótico el tumor. Difícil de diagnosticar, casi imposible, le diría yo, clínicamente. Por supuesto que histológicamente no. Y hay más tipos que, como digo, derivan de los tres principales, que era el lentigo maligno de Hutchinson, el mesomelanoma extensivo superficial y el nodular. El acral lentiginoso, que era una derivación, que describimos nosotros, que creemos que es un caso que debe ser tenido en cuenta, el melanoacanthoma típico, y estos que hemos mostrado por ahora, el melanoma amelanótico, y estos que vamos a seguir mostrando, que son variedades de los anteriores. Miren este que llamamos melanoma polipoide. Acá tenemos en una mano, acá tenemos otra mano, tienen un cuello, parecen, eso les llaman polipoides, y son graves en la mayoría de los casos. Ya vamos a mostrar nosotros en conjuntiva casos que hemos tenido de melanoma polipoide y que no han sido tan graves, pero en general en la piel son más graves, digamos, que otros tipos de melanoma. Por supuesto que es un melanoma nodular, pero de tipo polipoide. En la literatura se habla también de un melanoma pedunculado. Ese melanoma pedunculado fue descrito por Shapiro y Bodian en el año 67 y no eran unas lesiones como pápulas con un pequeño cuello y no era este tipo especial de melanoma polipoide. De manera que el pedunculado es diferente del polipoide. Y veamos este otro caso, otro tipo de melanoma, que es un pie, en que llamamos de melanoma desmoplásico. Tiene una gran fibrosis, es muy maligno este tipo de melanoma, y fíjense que la infiltración que da, las metástasis que da, muchas veces son por vía nerviosa. Se dice que es neurotropa, además da por vía linfática y sanguínea, pero da bastante por vía nerviosa, de manera que hay que tener muy en cuenta cuando se hace el tratamiento. Fíjense acá donde le han amputado el pie, en un caso, es el caso de melanoma desmoplásico. Y miren esta histología donde se ve el melanoma y en la parte inferior la fibrosis del mismo. ¿Y a qué llamamos alomelanoma? Alomelanoma es un melanoma que tiene un círculo blanquecino alrededor, le falta pigmento. Bueno, está discutido si es peor, si es mejor. En general se dice que es de mejor pronóstico porque cuando tienen el alomelanoma tienden a regresar en parte. Hay algunos casos de regresión espontánea de melanomas. ¿Y a qué se llama el melanoma baloncel? Acá tienen una histología, es solamente baloncel histológicamente porque tiene unas células balonizantes, pero no cambia el pronóstico y no cambian las cosas, pero hay que conocerlo, que existe un melanoma que se llama baloncel. Y pasemos ahora a los diagnósticos diferenciales. Veamos esta lesión que parece un lentigo maligno en este enfermo, un lentigo de Hutchinson, con una mancha, con un tumorcito, pero tiene pelos. Los melanomas no tienen pelos. Esto es un nevo melanocítico y pigmentario y piloso. Fíjense esta lesión que recuerda en parte al lentigo maligno de Hutchinson, pero tiene mucha hiperkeratosis, es una queratosis seborreica. Ustedes dirían que podría ser también un melanoacanthoma típico, pero está en la localización donde vemos frecuentemente las queratosis seborreicas. En este otro caso, este otro enfermo, es más clara la queratosis seborreica. Pero fíjense este otro enfermo, con esta lesión en el centro claro, en la periferia oscura.
¿Será un melanoma? No, es un epitelioma vasocelular melánico en su periferia, muy difícil de diagnosticar clínicamente y que tenemos que recurrir con frecuencia para el diagnóstico. Siempre en los melanomas vamos a ver qué vamos a hacer, a sacarlos con biopsias incisionales, cortando o excisionales, sacando toda la lesión, pero de todas maneras, en este caso era un epitelioma vasocelular. Y este otro caso, este otro enfermo, fíjense, es otro epitelioma vasocelular pigmentado, difícil a veces de diferenciar de los melanomas. Y este otro caso también, ahí en la frente, cerca del cuero cabelludo, es un epitelioma, un carcinoma vasocelular, por supuesto que no tienen el pronóstico de los melanomas, cuyos vamos a ver posteriormente, como lo dije también inicialmente, son gravísimos. Miren esta lesión. Es una verruga seborreica. Tiene una hiperkeratosis descubierta. Volvemos a decir, ¿podrá ser un melanoma acantoma típico? No, está en el sitio de las verrugas seborreicas, no es como en el caso que mostramos nosotros, que estaba en un axilo, que estaba en un labio donde prácticamente no se ven verrugas seborreicas. Miren este otro caso. Este otro enfermo, con ese tumorcito que se ve allí, pero tiene pelos. Los melanomas no tienen pelos. Es un nevo celular intradérmico. Miren este enfermo mostrando los dedos de los pies, donde en el pie del lado, en el pie derecho, debajo de la uña del dedo grande, hay una lesión negra. ¿Era un melanoma o era traumático? Este era un muchacho que tenía unos pies grandes y usaba zapatos chicos y se comprimía la punta de los dedos, digamos, con el zapato, y se hacía traumatismos repetidos, caminaba mal y se hacía traumatismos repetidos, era pesado, y entonces eran hematomas. Fíjense que del pie, el dedo grande del pie izquierdo, le hemos sacado la uña y estamos sacando allí los coágulos que tenía por el hematoma que se le había formado. Miren este otro enfermo como diagnóstico diferencial. Es negro, parece un melanoma, pero tiene una costra hemática, era un angioma que se había sangrado y había formado esa costra hemática. Y miren este otro enfermo con un tumor que podría parecer un melanoma nodular en el labio, pero es un granuloma piogénico, botriomicoma, llamado también botriomicoma, granuloma telangiectásico, y que en este caso había aparecido en un embarazo, porque en el embarazo pueden aparecer estos granulomas piogénicos y se llaman, cuando aparecen en esos momentos, tumor de embarazo. Otro diagnóstico diferente a tener en cuenta es cuando los melanomas están en la planta. El melanoma en la planta puede ser amelanótico, tener un aspecto raro, confundirse mucho con la sarcomatosis de Kaposi. Es más angiomatoide la sarcomatosis de Kaposi. Son lesiones múltiples, hay manchas angiomatoides, pero de todas maneras, fíjense este caso en la planta, que tiene un cierto parecido, digamos, a un melanoma. Pero hay dos lesiones. Es cierto que en los melanomas pueden aparecer lesiones, un melanoma nodular y al lado otro que se llaman satelitosis, ya vamos a explicarlo después, pero en este caso era un Kaposi, que la histología por supuesto es clara, y aún creo que la clínica suponía más un Kaposi que un melanoma. Miren este otro enfermo con una lesión negra en planta. Podría uno pensar en un lentigo maligno de Hutchinson. Sin embargo, era un nevo celular melanocítico, una lesión benigna. Y miren este tumorcito blanco. Ustedes dicen, sí, pero es un tumorcito blanco, no es como el melanoma, pero hay melanomas amelanóticos en la planta. Pero en este caso era un poroma ecrino, Bueno, hemos desfilado toda una serie de melanomas con distintos aspectos clínicos, los tres principales, los otros que también hay que aprender a conocerlos. Hemos visto muchos diagnósticos diferenciales y ahora vamos a pasar a algo que es muy importante y que se refiere
en los melanomas a lo que se denominan niveles y grosores. Los niveles son de Clark, los grosores se dicen de Breslow. ¿Qué quiere decir nivel de Clark? En los melanomas pueden ser en la piel intraepidérmicos. En ese caso se dice que tienen nivel 1. Pueden estar ya infiltrando la capa papilar. En ese caso se dice que tienen nivel 2. Pueden estar en la capa reticular superior. En ese caso el nivel 3. Pueden estar en la capa reticular inferior y son niveles 4. Y puede estar en la hipodermis y son niveles 5. ¿Y qué importancia tiene esto? A mayor nivel, peor pronóstico, mayor posibilidad de adenopatías. Y hay algo más. A veces se plantea si es necesario o no el tratamiento profiláctico o electivo de los ganglios linfáticos. Y en esos casos los niveles serían muy importantes, porque hay escuelas que cuando el nivel es 1 o 2 no sacan los ganglios satélites, y cuando el nivel es 3, 4 y 5 sí sacan los niveles satélites, los ganglios satélites. Pero no todas las escuelas siguen ese mismo temperamento. Hay otras, como la de Veronesi, por ejemplo, que piensan que los niveles no interfieren en el porcentaje de mortalidad y encuentran que a los 5 años y a los 10 años hay la misma mortalidad, sacando o no sacando los ganglios periféricos. Veronesi pertenece a la Unión Internacional contra el Cáncer y también a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué son los grosores llamados de Breslow? Bueno, es la altura medida en milímetros del melanoma. Antes se medía desde la capa granulosa hasta la terminación del melanoma. Y ahora se mide toda la altura del melanoma. ¿Es mejor el Breslow que el Clark? En muchas ocasiones eso sucede, pero hay excepciones. ¿Y qué pasa con el grosor de Breslow? Bueno, hay grosores por debajo de 0,76, entre 0,76 y 1,5 milímetros, entre 1,5 y 3 milímetros y por más de 3. Y acá pasa lo mismo con los niveles. Por debajo de 0,76 de grosor no se sacan profilácticamente los ganglios, tienen mejor pronóstico, mayor sobrevida, y por encima de 1,50 de grosor se sacan entonces los ganglios profilácticamente, pero vuelvo a repetir que acá pasa lo mismo con los niveles. Hay escuelas que no tienen en cuenta niveles ni grosores y piensan que la mortalidad es igual, sacando o no sacando los ganglios profilácticamente. Es claro que el pronóstico no, a mayor nivel, a mayor grosor, el pronóstico es peor, pero en lo que respecta al vaciamiento profiláctico hay escuelas en que, sobre todo Veronesi de la Unión Internacional contra el Cáncer, en que piensa que no, la sobrevida a los 10 años, a los 5 y a los 10 años es semejante sacando o no sacando los ganglios. ¿Y nosotros qué criterio tenemos? Es distinto. Nuestro pronóstico se basa no solamente en niveles, en grosores, en muchas otras cosas con respecto al tumor melánico, y que después en otro video, cuando nos toque hablar de pronóstico, lo vamos a puntualizar. Y ahora hemos visto los melanomas de piel, pero dijimos que el melanoma podía ser primitivo también en la mucosa, en los ojos, en las meninges. Los de mucosa, bueno, son raros y graves. Son raros y graves. Vamos a hablar primero de los ojos, porque no solamente está en la mucosa conjuntival, dijimos que el melanocito va al ojo. Puede estar en el iris, en el cuerpo ciliar y en la coroides. Y fíjense, la mayoría de los melanomas de mucosa están en el ojo y sobre todo en la coroides. Vamos a mostrar algún caso de melanomas de mucosa. Acá tenemos un melanoma ocular
Fíjese que yo les había dicho que el polipoide era un melanoma que tenía un pronóstico más serio que otros del mismo aspecto, pero no polipoide. Miren este caso en conjuntiva, un tumor polipoide. Acá nosotros mostramos la fotografía donde le sacamos todo el tumor sin hacer enucleación del ojo, y este caso lo tenemos un follow-up, un seguimiento de 15 años y está perfectamente normal. Y miren la histología como era de un melanoma maligno. De manera que los polipoides para nosotros en el ojo no son tan malignos como se dice. Fíjense, este otro caso fue el primero que vimos en conjuntiva, ese tumor, nada que tiene ahí, estaba colgando de un pedículo que si uno lo cortaba salía todo el tumor. Y fíjense que lo cortamos. Y fíjense en esta segunda fotografía de esta misma paciente, como hay un punto negro. Bueno, se sacó ese punto negro y se acabó el melanoma también polipoide. Que esa es nuestra experiencia en melanoma polipoide, en melanomas de conjuntiva que no son polipoides. Melanoma nasal, grave, como todos los de mucosa. Fíjense este caso, qué tumoración, qué infiltraciones. Claro, son difíciles de diagnosticar porque quedan apenas una obstrucción, una rinorrea, el enfermo ni le lleva el apunte, recién cuando va a hacerse ver y lo ve el otorrino y entonces ve una lesión negra en el septo, un cornete inferior sobre todo, piensa en melanoma. Mira dónde ha llegado este caso de melanoma nasal y acá mostramos otra imagen del mismo enfermo. Son casos evidentemente fatales. Hay melanomas en vulva también, en los labios, mayores o menores, y bueno, acá mostramos un caso de melanoma de vulva, también todos son más malignos que los de piel. Y miren este en el ano. Acá tienen un caso y después este otro enfermo donde hay como un prolapso rectal. Está el melanoma, hay como un prolapso rectal, intusepción, es la manera de expresar este tipo de salida del recto. Y bueno, y un melanoma anorrectal. Por supuesto que no se diagnostican porque si el enfermo no se hace un examen endoscópico por alguna circunstancia, porque le duela, porque sangre, llegan a ser ya una gran infiltración y entonces ya las cosas no hay nada que hacer. Es un melanoma muy grave. Y pasemos a los melanomas de boca. Que es donde tenemos más experiencia nosotros, que hacemos medicina bucal además de nuestra dermatología, de la cual somos profesores de la misma. En la boca, el porcentaje no es grande, es el 1% de todos los melanomas en conjunto, de manera que el porcentaje no es grande, pero es muy grave. Hay una cosa muy interesante con respecto a las razas. La raza negra tiene menos melanoma que la raza blanca. Y en cambio es completamente distinto en la boca. Y no solamente en la raza negra, sino en las razas oscuras, en Japón, en la India. También los melanomas de mucosa, fíjense que mientras en la raza blanca es el 1%, dijimos, en el Japón es el 21,7%, en la India es el 34% y en África es el 8%. Se ven más en hombres que en mujeres y la edad promedio más o menos son 59 años. Y hay cosas interesantes en este tipo de melanoma de la mucosa bucal. Muchos casos se ven sobre melanoplaquia, es decir, una placa negra, una mancha negra en la boca. Pero ¿y no serán lentigos malignos de Hutchinson que no fueron diagnosticados? A veces pensamos que sí, que no es solamente la melanoplaquia, sino que si se hubiera hecho una histología, se hubiera encontrado ya un lentigo maligno de Hutchinson en sus primeras etapas. Y las causas predisponentes son también los nevos melanocíticos. Nevos ya vamos a ver después en
en el otro video, qué es nevo, qué relación tienen los nevos melanocíticos con los melanomas, ya lo vamos a ver. Pero por de pronto, si hay un nevo melanocítico en la boca, hay que sacarlo porque predispone a la aparición del melanoma, que es gravísimo, prácticamente mortal. Los traumatismos también en boca pueden predisponer a la aparición del melanoma. En algunos casos se ha visto el melanoma después de traumatismos bucales. Y en la India, donde se mastica tanto betel, donde da tanta leucoplasia y cáncer el betel, también en la India hay más melanomas entre los que tienen el vicio de masticar betel. Otro hecho importante, además de esas causas predisponentes, además de la aparición más en la raza negra, es su localización, prácticamente en el paladar, A veces un poco en la mucosa alveolar o en la gingival superior, en algún otro sitio, pero prácticamente en el paladar. Suelen ser solitarios o múltiples, que eso es interesante. En la boca se ven muchas veces múltiples. Miren este caso de melanoma bucal en el paladar. Parecería un lentigo maligno con algunas manchitas alrededor, pero es grave igual, porque aquí, a pesar de que histológicamente sean, digamos, bastante superficiales, tienen una gran agresividad. Es decir, que si acá tuviéramos un nivel 2, tendríamos que decir que tiene un nivel 4 por su agresividad, o un grosor de 1,50, tendríamos que decir que tiene un grosor de 3 o de 4 por su agresividad. Miren este otro caso que tiene una mancha insignificante aparentemente sobre un incisivo, y era un melanoma que lo vimos desde el principio, que lo sacamos cuando debíamos sacarlo, que formaba otros en otro lado, y que terminó a los 12 años muriéndose, pese a que nosotros conocíamos bien el tema y conocíamos lo que teníamos que hacer. Eso les habla de la gravedad de los melanomas de mucosa y en este caso de la mucosa bucal. Miren este otro caso con múltiples lesiones, manchas como melanoma. Este otro enfermo también con melanoma en el paladar con un tumorcito. Y este otro enfermo con un gran melanoma en el paladar, sitio de localización, como les dije, electiva. Y fíjense esto, todo negro, esta otra enferma, todo oscuro, todo negro. ¿Qué tuvo? Una melanosis. Hay veces que los enfermos con melanoma hacen una pigmentación general en toda la piel y en las mucosas. Y en este caso era un enfermo que tenía una pigmentación en toda la piel y una melanosis en la boca como consecuencia de melanoma, no de la boca, sino de la piel, pero que se había hecho una melanosis toda extendida. ¿Con qué podemos hacer el diagnóstico diferencial de estos casos de melanoma bucal? Acá tenemos un caso con una pigmentación, pero esta pigmentación es racial, aparece en las encías, superior e inferior, en la línea interdentaria, el enfermo es moreno. Miren este otro caso, difícil esa pigmentación, pero el enfermo venía adinámico, tenía anemia, era un Addison. Miren este otro enfermo, varias manchitas, pero además de esas manchitas tenía manchitas peribucales, perinasales. Es un Pave-Jäger o una enfermedad que se denomina poliposis colónica y que puede evidentemente pensarse en un melanoma frente a ello, no conociendo el cuadro bien. Fíjense este otro enfermo que tiene un nevo melanocítico. No es un melanoma, pero debe sacarse porque por ahí puede venir el melanoma. Y mire este otro con un color azulado, este otro enfermo que tiene una lesión de un color azulado. Es porque ese es un nevo, pero un nevo azul. Cuando los nevos melanocíticos son profundos, dan un color azulado en la superficie, pero podría asemejarse o pensarse en un melanoma. Miren esta otra mancha pigmentaria del paladar. Era un enfermo que tomaba antipalúdicos de síntesis, nivaquina en este caso, y la nivaquina puede dar estas manchas melánicas, azuladas en el paladar, que pueden hacer confundir con un melanoma. Miren este otro caso que era también iatrogénico. Iatrogénico es lo que producimos nosotros los médicos cuando damos ciertos medicamentos y hay efectos indeseables. Acá era por amiadorona,
la aparición de estas manchas negras. Sabíamos que estaba tomando ese producto y pensamos que esa podría ser la causa. Pero a veces es muy difícil y sin la biopsia es muy difícil establecerlo. Hasta fíjense este otro enfermo que tiene una mancha azulada. Bueno, eso es una amalgama. Y para convencernos que era una amalgama sacamos una radiografía que mostramos y evidentemente está mostrando la radiografía de contraste que se trataba de una lesión por un metal, digamos, o por una sustancia opaca a los rayos. Este otro caso es este enfermo, digamos, mejor, que tiene lesiones en el paladar, pero estas lesiones son azuladas y es una sarcomatosis de Kaposi. Cuando los videos que hicimos de SIDA explicamos bien lo que era un sarcoma de Kaposi, es una lesión que da lesiones angiomatoides y que en el SIDA da bastantes lesiones angiomatoides en el paladar, pero son más angiomatoides, más rojas que negras, pero de todas maneras plantea el diagnóstico diferencial con los melanomas. Miren este otro caso donde hay una lesión tumoral, pero es de color rojizo. Otra vez volvemos a encontrar el granuloma apiógeno que habíamos mostrado anteriormente y que ahora lo vemos mostrándolo como diagnóstico diferencial de los melanomas de boca. Y esta manchita negra que vemos entre este otro caso es muy frecuente, pero como no sabemos clínicamente qué es, la mayoría de las veces hacemos un shaving, o sea, lo sacamos superficialmente para analizarlo, a ver si en realidad es una mancha insignificante o es el principio de un melanoma. Y miren, este otro enfermito, qué lesión grosera, llamativa, sorprendente que tiene en la boca. Bueno, esto es un progonoma de maxilar, tumor neuroectodérmico de los infantes que aparece en los chicos de 1 a 2 años y que es benigno. Solamente hay un porcentaje de un 3% de posible malignidad. Véanle otra imagen de este mismo progonoma y miren la histología donde señala que evidentemente se trataba de esa lesión. Hemos terminado dando las formas clínicas, histológicas de los melanomas, todas sus variantes, los niveles, los grosores, los melanomas de mucosa, y recordamos lo que dijimos al comienzo, su gran mortalidad, uno de los más graves cánceres que se conocen en el organismo, su incidencia que va a aumentar, que la vida de los pacientes depende del primero que lo vea, porque si el primer médico que lo ve dice, no es nada, le dejamos pasar el melanoma. Y si lo saca sin hacer biopsia, también le hace un gran daño porque lo va a sacar mal y se va a diseminar el melanoma. Solamente pedimos que lo sospeche y que lo mande entonces a expertos para que, o por lo menos que haga alguna biopsia excisional que demuestre que es un melanoma y que después lo mande a expertos para que sea tratado. Esto es lo fundamental dentro de lo que se llamaría la clínica y la histología de los melanomas, cómo se presentan, sus grosores, sus niveles, en forma, digamos, de primer enfoque de los melanomas. Pero tenemos enfoques muy, muy importantes que nos faltan hacer y que lo vamos a hacer en el resto del video, la segunda y la tercera parte de este video. En la segunda parte comenzaremos con lo que son los nevos melanocíticos y su extraordinaria vinculación con los melanomas. Nada más y muchas gracias.